Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hoy nos corresponde leer los capítulos del 34 hasta el 36. Jacob ya está en la tierra de Canaán. Se ha reconciliado con su hermano, se reconcilió con su suegro, está organizando su vida. Tiene a sus 11 hijos varones, Benjamín aún no ha nacido, y tiene una hija llamada Dina. Y ellos han comprado, Jacob compró para su familia un territorio cerca de una ciudad llamada Siquem. Se la compró a Hamor, que era el rey de Siquem, padre de Siquem, su hijo. O sea, su hijo tenía, la ciudad tenía el nombre de su hijo, y Dina se fue por allá a fiestear. Y vamos a hablar un poco de Dina en esta historia del capítulo 34. Acompáñenme en la lectura. Dina, la hija de Lea, había dado, la hija que Lea le había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, el heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Se acostó con ella y la deshonró, o sea, una violación. Una violación. De repente a la muchacha le gustaba también el tipo, pero como que la forzó a tener relaciones sexuales y la deshonró. O ella también accedió, pero no estaba casada con él. O sea, no fue algo notorio y público, sino una circunstancia del momento. Momento de fiesta, momento de lujuria. Pero su alma se apegó a Dina. El tipo se enamoró de Dina, la hija de Lea, se enamoró de ella y habló a su corazón. Entonces dijo Siquem a Hamor su padre: tómame por mujer a esta joven. Se enteró Jacob de que Siquem había deshonrado a Dina su hija. Sus hijos estaban con su ganado en el campo, y cayó Jacob hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, se dirigió a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob regresaron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los hombres y se enojaron mucho porque se había cometido una ofensa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Hamor habló con ellos y les dijo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer. Tratando de enmendar las faltas. Me parece que es muy aceptable querer enmendar las faltas. Emparentar con nosotros fue la propuesta de Hamor. Emparentar con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem dijo también al padre, o sea, Jacob, Siquem dijo también al padre y a los hermanos de Dina: halle yo gracia en vuestros ojos y os daré lo que me pidáis. Aumentad a mi cargo mucha dote y regalos, que yo os daré cuanto me pidáis, pero dadme la joven por mujer. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había deshonrado a Dina, hermana de ellos. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Y aquí es necesario hacer una pausa. ¿Por qué? Porque es verdad que Israel no debía emparentar con los cananeos. Eso es verdad. Hay una verdad allí importante. Dina no tenía que irse de la casa de su padre a ver lo que sucedía posiblemente en una fiesta, encontrarse con este muchacho que seguramente hablaron durante horas, sonrieron, miraditas para aquí, miraditas para allá, tocadita de mano, una que otra bebida, alegría, efervescencia, placer y, bueno, ya ustedes saben. ¿Qué pasa? Que estos hombres que no tenían temor de Dios, por lo menos no de Dios, de Jehová, estos hombres quieren enmendar las circunstancias. Y me parece bien, me parece bien. Hay que entender a Jacob su dolor, hay que ponerse en el lugar de Jacob.
que era un dolor muy fuerte, y hay que ponerse en el lugar de los hermanos que se sintieron ofendidos por su hermana. Pero bueno, se está tratando de enmendar la situación, no se está justificando, pero se está tratando de enmendar. ¿Qué pasa? Que también es cierto que era imposible emparentar con alguien que no tuviese las mismas convicciones espirituales. Y entre esas convicciones espirituales estaba el hecho de circuncidarse para aceptar por fe el pacto que Dios había hecho con Abraham. La circuncisión era una señal en la carne. Pero lo que dice el relato es que ellos utilizaron, los hijos de Jacob, utilizaron este argumento que era valedero para también vengarse de los de Siquem, porque habla de engaño. Dice, hablaron con palabras engañosas, algo que estaba correcto, que era aceptar formar parte de la familia de Dios con la circuncisión y de esa manera emparentar con el pueblo de Israel. Que era el propósito de Dios original, que Israel fuera una bendición para las demás naciones. O sea que esto pudo haber sido en medio de este error, en medio de esta falta, en medio de este crimen de Siquem hacia Dina. Esto debió haberse convertido en una oportunidad no solo para enmendar el error, sino para testificar que las leyes del Señor son buenas para todos. Y Siquem, junto con su padre Hamor, aceptaron esta condición, sin saber lo que había en el corazón, principalmente de dos hombres, Simeón y Leví. Sigamos la lectura. Versículo número 15. Pero con esta condición os complaceremos, que os hagáis como nosotros y se circuncide de vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras. Habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Esto estaba bien. Estaba bien porque ahora iban a ser una nación más grande y Jacob hubiese tenido la oportunidad de testificarles a Hamor y a Siquem todo lo referente a Jehová. Pero si no nos prestáis oído en lo de circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Parecieron bien las palabras de Hamor y de Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él mismo era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres del lugar, diciéndole: estos hombres son pacíficos con nosotros, que habiten pues en el país, que comercialicen en él, porque la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Pero solo con esta condición: consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros como ellos son circuncidados. Hermano, esto pudo haber sido una cosa maravillosa en medio de un momento tan doloroso. Pudo haber sido una enmienda y una redención por parte de Siquem, y donde todo su pueblo estuvo de acuerdo a aceptar las condiciones de Israel. Pero lamentablemente se tomó un rito tan importante, una señal tan sagrada en ese momento histórico, para un acto de venganza. Nosotros no podemos utilizar los argumentos de la verdad presente para entablar venganza. No podemos. Y se perdió una oportunidad de hacer una nación bendecida con una señal tan importante como lo era la circuncisión, señal del pacto. Y a mí me lleva a la reflexión esta circunstancia, y es que como iglesia del siglo XXI a veces perdemos oportunidades. Perdemos oportunidades de testificar. Perdemos oportunidades de redimir a personas. Mira, en el momento en que se está grabando este video, es 25 de diciembre. Es lo que la gente llama la Navidad. Y aunque muchas personas no tienen una tendencia religiosa, por lo menos están movidos a creer que Jesús nació el 25 de diciembre, aunque no nació el 25 de diciembre. Y lo celebran desde el 24. Y se ponen ropa bonita. Y se reúnen con la familia. Y ponen alimentos. Y muchas veces los creyentes, por mostrar su desprecio a una fecha que no tiene fundamento, pierden oportunidades de compartir con su familia por lo menos una oración para bendecir la comida. Por lo menos una oración.
Se pierden oportunidades. Esto pudo haber sido una oportunidad para que Siquén conociese a Dios. Y nosotros perdemos oportunidades como iglesia. No debieron haberse cerrado las iglesias ayer. 24, en el momento que se está grabando este video. 25, 24. No debieron haberse cerrado las iglesias. No debió haberse desperdiciado la oportunidad de que personas no creyentes pisaran por primera vez una iglesia creyendo que Jesús había nacido el 25 de diciembre y que el predicador pudiera aclarar: Jesús no nació el 25, pero cuán importante es que nosotros entendamos que el Mesías vino, y no solamente vino y se quedó como un niño, sino que creció y vivió de acuerdo a la voluntad del Padre y se sacrificó en nuestro lugar. Y ese mismo Jesús que nació, vivió de forma inmaculada, que se sacrificó, resucitó, ascendió al cielo, vendrá otra vez por nosotros. Pudo haber sido un momento maravilloso de testificación del día de ayer, pero se desperdició el momento porque nosotros estamos en contra de la Navidad. Primero, que no estamos en contra de la Navidad, estamos en desacuerdo con la fecha del nacimiento de Cristo. Pero es una oportunidad que se desaprovechó. Bueno, los hijos de Jacob desaprovecharon la oportunidad porque ellos mismos eran unos inconversos. Pero el pueblo de Siquén estaba dispuesto, y hay gente que está hoy dispuesta a conocer la revelación del Señor, pero hay que decírsela tal cual como es. Y ellos aceptaron la condición de ser circuncidados, hermano. Todo el pueblo se circuncidó. Versículo número 23. Su ganado, sus bienes y todas las bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Obedecieron a Hamor y a Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón. Esto nunca antes visto, como un bautismo masivo. Se circuncidaron todos cuantos salían de la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Usaron un rito sagrado en ese momento para aplicar venganza. Terrible. Simeón y Leví no eran unas personas convertidas. Tenían la teoría, pero no tenían la práctica. Como hoy el cristianismo puede tener mucha teoría, pero no vivir el verdadero cristianismo. Queremos defender posiciones denominacionales y estructuras eclesiásticas en lugar de presentar la verdad al mundo para la salvación de todas las personas. Versículo número 26. Al filo de espada mataron a Hamor y a su hijo Siquén y tomaron a Dina de casa de Siquén, se fueron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían deshonrado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y asnos en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a sus niños y a sus mujeres. De paso, mujeres con el dolor de corazón haber perdido a sus maridos, a sus hermanos, a sus padres. Y los niños con esa tristeza también. Mira, Jacob estaba pagando todos los errores cometidos. Y hasta más, sufriendo. Y ahora con la responsabilidad de criar a estos niños y decirles, y hasta quizás hasta pedirles perdón a estas mujeres por todo el desastre que habían hecho Simeón y Leví. Robaron todo lo que había en esas casas. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra. El cananeo y el fereceo, como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mi casa. Pero ellos respondieron: ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como una ramera, como una prostituta? Oye, pero la está tratando como una novia porque se casó con ella. Por lo menos está enmendando su error. Y todo el pueblo quiso emparentar con Israel. Y ustedes la han embarrado haciendo todo lo que hicieron. Y de paso ahora nos tiene una carga de niños y mujeres que tenemos que educarlos y pedirles perdón y sustentarlos porque los dejamos huérfanos a todos. Y aquí termina el capítulo 34. Vamos al capítulo 35, hermano. Dijo Dios a Jacob, y me gusta porque en medio del dolor de Jacob, Dios le habla. Dios habla a Jacob y le dice: levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías
de tu hermano Esaú. Qué dolor, pero el Señor estaba allí con él, tratando de fortalecerlo. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Cuáles dioses ajenos? ¿Cuáles dioses ajenos? ¿Los que se robó Raquel? Quiere decir entonces que Raquel promovía la idolatría dentro del pueblo de Israel y Jacob lo sabía. ¿O se enteró? ¿O se puso a investigar? ¿O lo descubrió en ese momento? Y aquí hay una obra de reforma. Quiten todos los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, porque usaban zarcillos. Tanto hombres como mujeres, cosas que no se deberían tampoco usar el día de hoy, ¿no? ¿Seríamos capaces de quitarnos los zarcillos de nuestras orejas? Vamos a preguntarle a las damas si lo harían, pero bueno, aquí se lo quitaron. Se quitaron los zarcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora. ¿Y quién es Débora? Se preguntarán ustedes. ¿Quién es Débora? Pues la ama de Rebeca, mujer que no habíamos visto hasta ahora. Sabíamos que Rebeca había sido acompañada desde la casa de su padre. Rebeca era la mamá de Jacob y Esaú. Se supone que Débora era mayorcita que Rebeca, y aquí han pasado una cantidad de años considerables, y se menciona hasta ahora la muerte de ella. Así que fue una mujer bastante longeva. Murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacub. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Aquí hay una confirmación. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré esta tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como una media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en el parto. Y aconteció que como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirle el alma, pues murió. O sea, aquí habla de salir el alma, como que si el alma fuera, no sé, como algo que tenga vida propia. Así salió el alma, murió. Sencillamente aquí dice murió. Pero una expresión: se le salió el alma, se le acabó la vida. Es una expresión, por eso aparece la aclaración ahí entre paréntesis, murió. Entonces, al expirar, antes de morir, llamó al nombre del niño Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín.
Benoni creo que es hijo de mi dolor y Benjamín hijo de mi diestra. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, el cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la mujer de Jacob, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, aunque no dijo nada, se quedó callado, pero lo llegó a saber. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac. Ya han pasado más de 20 años, Isaac no se ha muerto. Después vino Jacob a Isaac, su padre, en Manré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Y aquí termina el capítulo 35. Algunas cosas interesantes dentro de este capítulo: el hecho de que Isaac no se haya muerto todavía, pasaron 20 años, y me llama mucho la atención esto porque él le da la primogenitura a Jacob creyendo que se la estaba dando a Esaú, diciéndole al mismo Esaú que le iba a dar la bendición antes de morir, como que si ya estuviera desahuciado, pero vivió 20 años más. Lo que quiere decir que Isaac quería adelantarse a los acontecimientos. Otro detalle que veo en este capítulo es el hecho de Rubén tomando una posición que no le correspondía al estar con la mujer o una de las concubinas de su padre, Bilha. Esto más que tener una relación sexual con una mujer que seguramente tenía mucho más años que él, porque imagínate, era la sierva de Raquel, que tendría mucho más años, porque Rubén era el primogénito de Lea. Esto más que simplemente tener una relación sexual con una mujer mayor, era tomar la posición paternal, porque él era el primogénito y se creía en el derecho de entrar en el estrado de su padre. O sea, tomar la posición de su padre. Cosa que Jacob le reclamaría más adelante a Rubén antes de su muerte. Eso lo vamos a ver en los capítulos finales de Génesis. Bueno, pasamos entonces al capítulo 36 para terminar nuestra lectura por hoy, o por lo menos en este video. Y dice el versículo número 1, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú, hermano de Jacob. Oh, por cierto, que Esaú y Jacob enterraron a Isaac. Ya estaban reconciliados hace tiempo. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Estaba Ada, hija de Elón Eteo, y Aholibama, hija de Aná, hija de Sibeón Ebeo. Y también está Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Si ustedes repasan los capítulos anteriores, verán que a veces los nombres varían, aunque son las mismas personas. Y esto del cambio de nombres lo hemos visto también en repetidas ocasiones, porque los nombres se cambiaban según la traducción también y según la conducta de la persona. Podían cambiar de nombre o tener varios nombres. Hay personas que tienen 2 nombres y a veces alguien los llama de uno y otros lo llaman de otra manera. Bueno, el hecho es que se menciona a las 3 mujeres. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz. Estoy en el versículo número 4. A Elifaz. A Basemat, y Basemat dio a luz a Reuel. Elifaz y Reuel son nombres que vamos a ver más adelante. Hay un Elifaz, que es Elifaz temanita, de Temán, que aparece en el libro de Job, y está un Reuel, que aparentemente, y no estoy diciendo que sea la misma persona, sino que son nombres similares,
que se le designa este nombre al suegro de Moisés, a Jetro, Reuel. Y a Olibama dio a luz a Jeús y a Jalán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos y ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los hijos de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán. De ahí viene también un nombre que lo acabo de mencionar, Elifaz temanita. ¿Están relacionados o no? No lo sé, pero así se llama el que aparece en el libro de Job, Elifaz temanita. También está Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Tigna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalec, nombre también importante más adelante, Amalec, los amalecitas. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naa, Será, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalán y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, de Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Naat, Será, Samá y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Dotán fueron Ori y Emán, y Tigna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahá, Elbal, Sefo y Onán. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón: Erdán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Ezer: Bilhán, Saabán y Acam. Estos son los hijos de Disán: Uz, que este nombre Uz también aparece en el libro de Job. Uz era de la tierra de Uz. Y esto me hace pensar a mí muchas cosas con respecto a Job, que es muy probable que como Jacob de Job no era descendiente de Israel, no era israelita, es muy probable, esa es mi opinión personal, que Job haya sido descendiente de Esaú. Job, el del libro de Job. Y aún así era un fiel creyente de Dios, único, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero bueno, eso lo vamos a leer cuando lleguemos al libro de Job. Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Dotán, Sobal, Zibeón y Aná.
Disón, Ezer y Disán, estos fueron los jefes de los horeos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobat, hijo de Sera, de Bosra, y murió Jobat y en su lugar reinó Husam, de la tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Avit. Murió Hadad y en su lugar reinó Sanla de Masreca. A veces hay nombres que son difíciles de pronunciar. Sanla de Masreca o Masreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal a Anán, hijo de Asbor. Y murió Baal a Anán, hijo de Asbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer fue Meetabel, hija de Matrel, hija de Mesaat. Estos son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares, por sus nombres: Tigna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Senán, Temán, Mibzar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas, en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos que leer todos estos nombres? Que de paso estamos hablando no de Israel, sino de Esaú, de Edom. Y yo he dicho en repetidas ocasiones cuán importante es entender la historia. Para los israelitas, estos nombres eran de gran relevancia. Conocer los lugares, conocer su identidad patronímica, su gentilicio, ¿sí? Porque todos formaban familias, regiones, lugares, quienes dirigían en aquel entonces la influencia política y social del entorno. Pero por sobre todo también hay detalles en sus nombres que hablan de sus carácter y que hablan también de pequeños detalles que vamos a encontrar en otros libros cuya referencia no se encuentran. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que se mencione a Elifaz, a Temán y a Uz, que son nombres de gran relevancia en el libro de Job, que me hacen sospechar fuertemente que Job era descendiente de Esaú. O sea, quizás un edomita, de Edom. Es muy probable. Y esto muestra que la gracia del Señor también cubría a esta población. Porque si realmente Job llegó a ser edomita, si realmente Job llegó a ser descendiente de Esaú, Job se destacó por el ser el mejor hombre entre todos los hombres que había en su contexto histórico. Mejor incluso que Jacob, mejor incluso que Abraham. Pero no era descendiente de Jacob, era descendiente de Esaú, si ese fuera el caso. De todos modos, ahí se los dejo para que ustedes sigan investigando. Pero leer todos estos nombres, aunque parezca un poco tedioso en nuestro castellano y que a veces los pronunciamos mal, son de gran relevancia dentro de la historia, porque la historia nos muestra cómo hemos llegado a este presente. Porque la historia nos permite tener identidad. Y porque conociendo la historia, hermanos, podremos entonces entender los motivos y las razones de por qué sucedieron las cosas, para que no cometamos los mismos errores que se cometieron en el pasado. Por eso es importante conocer de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos, porque esta es la revelación del Señor. Una revelación que fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Mi deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Nos vemos en el próximo estudio, la próxima lectura, para completar la Biblia en un año aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.